La arquitectura de la traición. Hay una frase que mi papá repetía siempre cuando el dinero no alcanzaba ni para comprar un kilo de tortillas. El trabajo significa, hija, pero el agradecimiento es lo que te mantiene humano. Durante toda mi infancia, vi a mis padres partirse la espalda de una manera que a cualquiera le habría roto el espíritu. Mi padre trabajaba en la obra desde que salía el sol hasta que la noche ya no le permitía ver los ladrillos. Lo vi muchas veces llegar a la casa con las manos agrietadas, sangrando por la cal y el cemento, y con una fiebre que le hacía temblar las piernas. Pero al día siguiente, a las 5 de la mañana, ya estaba levantado otra vez, amarrándose las botas con una sonrisa, diciendo que mientras tuviéramos salud, el resto era ganancia. Mi mamá no se quedaba atrás. Ella cosía ropa ajena hasta las tantas de la madrugada en una máquina vieja que hacía un ruido espantoso. Recuerdo perfectamente cómo pasaba horas remendando mis propios uniformes escolares, combinando retazos de telas grises y azules, para que yo no pasara vergüenzas en la escuela y pudiera caminar con la frente en alto frente a mis compañeros. Gracias a ese sacrificio sobrehumano, logré hacer lo que nadie en mi familia había conseguido jamás: entrar a la universidad y graduarme con honores. Pero el camino no fue fácil ni mágico. Cuando obtuve el título, no me llovieron las ofertas de trabajo. Tuve que empezar desde abajo, limpiando mesas y sirviendo café en una cafetería del centro, durante jornadas extenuantes de 12 horas. Con los ojos rojos por el cansancio y los pies hinchados, usaba mis pocas horas libres en la noche para diseñar planes de negocio y estudiar cómo funcionaba el mundo digital. Dormía apenas 3 horas al día. Poco a poco, con los pocos ahorros que logré exprimir de las propinas, compré una computadora usada y fundé mi propia empresa de marketing digital. Los primeros 2 años fueron un desierto, tocando puertas que se me cerraban en la cara. Pero mi persistencia fue más fuerte. Hoy, después de años de sudor, lágrimas y noches en vela, mi agencia le lleva la estrategia digital a corporativos internacionales. Lo primero que hice en cuanto mi negocio empezó a generar ingresos reales y estables fue cumplir el sueño de toda mi vida. Fui al banco, saqué los ahorros que había protegido con tanto recelo y les compré a mis padres una casa hermosa, espaciosa, con un jardín lleno de flores donde mi mamá pudiera sentarse a tomar el café sin la preocupación de que el casero viniera a cobrarnos la renta. Les aseguré que sus días de pasar hambre, de frío y de humillaciones se habían terminado para siempre. Mi papá lloró como un niño cuando le entregué las llaves, y mi mamá no dejaba de abrazarme, repitiendo que Dios por fin había escuchado sus oraciones. Durante casi un año, esa casa fue un verdadero oasis de paz. Mis padres por fin descansaban. Sus rostros se veían más jóvenes y yo sentía una satisfacción en el pecho que no se puede comprar con todo el dinero del mundo. Todo era absoluta felicidad y armonía, hasta que la tranquilidad de nuestro hogar fue interrumpida por una sombra del pasado que jamás debió volver. Una tarde de sábado, mientras comíamos en el comedor, tocaron a la puerta principal con una insistencia sumamente molesta. Al abrir, nos encontramos con una mujer vestida con ropa de diseñador, lentes oscuros y una sonrisa tan falsa que congelaba el ambiente. Era mi tía Ernestina, la hermana mayor de mi papá. Una mujer que, durante los años más oscuros de nuestra pobreza, jamás nos miró a la cara. Recuerdo perfectamente cuando mi papá fue a rogarle por un préstamo para comprar las medicinas de mi mamá cuando estuvo grave en el hospital. Y ella le cerró la puerta en las narices diciendo que no tiraba su dinero en causas perdidas. La misma que nos ignoraba si nos encontraba en la calle para que sus amistades no supieran que tenía parientes necesitados. Pero ahí estaba ella, parada en el porche, con una maleta enorme a sus pies y extendiendo los brazos como si fuera la pariente más amorosa del mundo. Llegó diciendo que la situación en su ciudad se había puesto muy difícil, que extrañaba mucho a su hermano, y que, siendo familia, sabía que no le negaríamos un techo donde quedarse por unos días. Mis padres, con esa nobleza que a veces raya en la ingenuidad, la dejaron pasar sin imaginar que estaban metiendo a la peor de las víboras a su propio hogar. Parte 2. Los supuestos pocos días de mi tía Ernestina se convirtieron rápidamente en semanas, y su actitud cariñosa del primer momento se evaporó por completo, mostrando su verdadera naturaleza. Se instaló en la recámara principal de visitas, la más grande y luminosa de la casa, y comenzó a comportarse como si fuera la dueña absoluta del lugar. Exigía comidas especiales a ciertas horas, criticaba la limpieza de mi madre y trataba a mi padre con un desprecio sutil pero constante,
recordándole todo el tiempo su pasado como obrero. Pero lo más alarmante no era su arrogancia, sino sus verdaderas intenciones. Empezó a manipular de una forma perversa a mi abuela materna, una anciana de 85 años que padece de sus facultades mentales y que vive bajo el cuidado de otra de mis tías en un pueblo cercano. Ernestina empezó a visitarla a escondidas, llevándole regalos costosos y metiéndole ideas venenosas en la cabeza. Le decía que mis padres se habían enriquecido ilícitamente, que me habían robado dinero y que la casa donde vivían en realidad se había comprado con una supuesta herencia familiar, oculta que le correspondía a todos los hermanos por igual. El veneno de Ernestina funcionó más rápido de lo que esperábamos. Hace apenas 3 días, llegó a la casa un notificador legal con un documento que nos dejó a todos helados. Mi abuela, totalmente manipulada y firmando papeles que ni siquiera entendía, nos estaba metiendo una demanda formal para reclamar la propiedad del inmueble. El argumento legal que Ernestina y sus abogados armaron era una completa locura. Alegaban que el terreno y la construcción se habían pagado con fondos de una vieja cuenta de mi abuelo fallecido, y que por lo tanto la propiedad debía ser dividida entre todos los hijos o vendida para repartir el dinero. Cuando leí ese documento legal, sentí que la sangre me hervía en las venas. Miré a mis padres, que estaban temblando de miedo en la sala, con los ojos llenos de lágrimas ante la posibilidad de perder el único patrimonio seguro que habían tenido en toda su vida. Mi papá no podía creer que su propia hermana fuera capaz de una bajeza tan grande, y mi mamá solo rezaba en voz baja, abrazada a un rosario. Ernestina tuvo el descaro de bajar a la sala en ese mismo momento, vistiendo sus ropas finas y con una mirada de triunfo que no intentaba ocultar. Con una voz cínica y pausada, nos dijo que no nos preocupáramos, que si cooperábamos y firmábamos un acuerdo para vender la propiedad de manera voluntaria, ella hablaría con la abuela para que nos dejaran una pequeña parte del dinero y así no nos quedáramos en la calle de la noche a la mañana. Afirmó, con toda la frialdad del mundo, que esa casa le correspondía por derecho familiar y que el apellido de la familia no podía quedarse en manos de una simple comerciante y un albañil retirado. Pensó que nos iba a intimidar con sus términos legales y sus abogados contratados en la capital. Creyó que ver a mis padres llorando significaba que ya habíamos aceptado la derrota. Pero lo que esa mujer ambiciosa no sabe, lo que su mente retorcida no logra comprender, es que se equivocó por completo de estrategia y de persona. Ella no tiene idea de con quién se está metiendo, ni del muro de concreto con el que se va a estrellar. Yo no soy la misma niña indefensa que agachaba la cabeza cuando ella nos humillaba en el pasado. Yo construí cada centímetro de esa empresa, cada peso que costó esa propiedad, con el esfuerzo de mis propias manos, y soportando humillaciones que ella jamás podría imaginar. Pasé años planeando cómo darle una vida digna a mis padres como para permitir que una oportunista venga a destruir el techo y la paz de las 2 personas que me lo dieron absolutamente todo en este mundo. Inmediatamente llamé al bufete de abogados corporativos que maneja los contratos internacionales de mi agencia de marketing. Les entregué todas y cada una de las facturas, las escrituras notariadas a mi nombre, las transferencias bancarias directas desde las cuentas de mi empresa y los estados de cuenta que demuestran, sin un solo espacio para la duda, el origen perfectamente lícito y privado de cada peso invertido en esa propiedad. El plano legal está de mi lado, y voy a utilizar todos los recursos económicos y legales a mi alcance para destrozar su farsa en los tribunales. Parte 3 del contraataque legal ya comenzó, y la sonrisa de triunfo de mi tía Ernestina empezó a desvanecerse más rápido de lo que se imaginaba. Mis abogados no solo contestaron la demanda demostrando la falsedad de todas sus acusaciones con pruebas financieras contundentes, sino que abrieron un nuevo frente que ella jamás vio venir. Presentamos una denuncia penal por fraude procesal, falsificación de firmas y abuso de confianza en contra de ella, demostrando con grabaciones y testimonios de los vecinos del pueblo cómo aisló a mi abuela y la obligó a estampar su huella digital en documentos cuyo contenido desconocía por completo. Cuando las autoridades locales se presentaron en la casa para notificarle que estaba bajo una investigación criminal y que tenía un plazo perentorio de 24 horas para desalojar la propiedad por orden de un juez, el rostro de Ernestina se puso completamente pálido. Su supuesta elegancia se convirtió en gritos histéricos, insultando a mis padres y acusándome de ser una mala sobrina que no respetaba los lazos de sangre. Recuerdo perfectamente el momento exacto en que sacó sus maletas por la puerta principal, la misma puerta por la que entró fingiendo un amor que jamás sintió. Se detuvo en el porche, me miró con unos ojos inyectados de odio y me gritó que la maldición de la familia me iba a seguir por haber puesto el dinero por encima de los lazos familiares. Yo me quedé parada firmemente en la entrada, cruzada de brazos, viéndola desde arriba con una calma que la enfurecía todavía más. Le respondí con una voz firme que se escuchó en toda la calle.
La sangre solo te hace pariente. Ernestina, pero la lealtad y el amor es lo que te hace familia. Tú perdiste el derecho a llamarte mi tía el día que le cerraste la puerta a mi padre cuando mi madre se estaba muriendo. Esta casa se levantó con el sudor de un albañil y las noches en vela de una costurera. Personas con una dignidad que tú jamás vas a poder comprar con todo tu dinero falso. Ella no tuvo más remedio que subirse a un taxi, derrotada y con el miedo reflejado en el rostro, ante el proceso penal que se le viene encima. Cuando el taxi se perdió de vista al final de la avenida, regresé a la sala. El ambiente se sentía completamente diferente, como si un aire limpio hubiera entrado de golpe a purificar los rincones de la casa. Mi papá estaba sentado en su sillón favorito, y por primera vez en semanas, vi que sus hombros ya no estaban tensos por la preocupación. Mi mamá se acercó a mí, me tomó de las manos y me miró con esos ojos cansados que tanto amo. Pero esta vez no había lágrimas de dolor, sino un brillo profundo de orgullo. Me dijo en voz baja que recordaba cuando yo era una niña pequeña que dibujaba planos de casas en mis cuadernos escolares y prometía que algún día les construiría un castillo donde nadie pudiera hacernos daño. Me agradeció por haber cumplido esa promesa y por haber defendido nuestro hogar con tanta valentía. Yo la abracé muy fuerte y le recordé que no tenían nada que agradecer, porque lo que yo hice por ellos no es más que una pequeña fracción de todo lo que ellos sacrificaron por mí durante mi infancia. Hoy, la tranquilidad ha regresado por completo a nuestras vidas. Mis padres disfrutan de su jardín, caminan por las tardes sin temor a nada y tienen la certeza absoluta de que el techo sobre sus cabezas está protegido por una estructura legal impenetrable. Esta dura experiencia me dejó una lección que jamás voy a olvidar. Las estructuras más fuertes no se construyen solo con ladrillos, varillas o cemento de la mejor calidad. Las estructuras verdaderamente indestructibles se edifican sobre los cimientos del amor incondicional, el agradecimiento profundo y la justicia. Quienes intentan destruir el bienestar de los demás basados en la ambición, la mentira y la manipulación, siempre terminarán aplastados por el peso de sus propias trampas. Mi nombre es Diane, y he aprendido que la mejor arquitectura es aquella que protege el alma, la dignidad y la paz de las personas que amamos con todo el corazón. Nos vemos en la siguiente historia, donde la ambición de unos amigos pondrá a prueba los límites de la confianza.